Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este canal de matemáticas. El día de hoy veremos la aplicación de la diferencial de los temas de cálculo integral. Comenzamos. La diferencial. El uso de la diferencial permite calcular el valor aproximado del incremento de la función cuando la variable independiente varía. La diferencial se define como diferencial de y es igual a f' de x por el diferencial de x. Textualmente, la diferencial de la función es la derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. Pasos para determinar la diferencial de la función. Número 1. Calcular el diferencial de la variable de x. El diferencial x es igual al incremento de la variable y esto es igual al valor final menos el valor inicial. Número 2. Determinar la derivada de la función f' de x. Número 3. Integrar la diferencial de la función. Con el paso 1 y el paso 2 integramos la diferencial de la función, que el diferencial de la función es igual a la derivada de la función por el diferencial de la variable. Paso 4. Evaluar la diferencial en el valor inicial de la variable para determinar el valor del diferencial de y. El diferencial de y evaluado en el valor inicial de la variable independiente es igual a la derivada evaluada en el valor inicial de la variable independiente por el diferencial de x. Finalmente, el valor de la diferencial de la función es aproximadamente igual al valor real de la variación de la función. Entonces tenemos que el diferencial de y es aproximadamente igual a la variación que sufre la función. Ejemplos. Hallar el valor aproximado de la raíz cúbica de 340. Bueno, la raíz cúbica de 340 es igual a un número multiplicado 3 veces que me dé 340. Y esto es igual a un número elevado a la tercera. Por lo tanto, si nosotros elevamos a la tercera algunos valores, como 2 a la tercera es igual a 8, 3 a la tercera es igual a 27, 4 a la tercera es igual a 64, 5 a la tercera es igual a 125, 6 a la tercera es igual a 216, 7 a la tercera es igual a 343, donde 7 elevado a la tercera, que nos da 343, es más o menos el valor que nosotros andamos buscando, que es la raíz cúbica de 340. Entonces el número que multiplicado 3 veces y que se acerca a 340 viene siendo 7 elevado a la tercera. Porque 8 elevado a la tercera ya tenemos 512, ya nos pasamos bastante. Entonces tenemos que elegir un número cercano al valor que nosotros deseamos encontrar. Por lo tanto, 7 a la tercera nos da 343. Ese sería el valor más próximo a 340. Si nosotros visualizamos la raíz cúbica de 340 como la raíz cúbica de 343 menos 3, eso es aproximadamente a la raíz cúbica de 340, menos el diferencial de la función, es decir, menos la variación. O sea, la raíz cúbica de 340 menos la variación que va a tener de 340 a 343, ese viene siendo mi diferencial. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar para encontrar la raíz cúbica de 340. Bueno, veamos. Paso número 1. El diferencial de la variable. Como nosotros vamos a partir de 343 para llegar a 340, tenemos entonces que mi valor inicial va a ser 343. Y mi valor al que deseemos llegar es 340. Por lo tanto, el diferencial de la variable es la variación de la variable, y esto es mi valor final menos mi valor inicial. El diferencial de la variable es igual a 340 menos 343 y tenemos un diferencial de menos 3. Es negativo porque en lugar de aumentar va a disminuir, porque vamos a pasar
de 343 a 340. Por eso es que tenemos una disminución y nuestra diferencial es negativa. Entonces, ahí tenemos ya el diferencial de la variable. Paso número 1. Paso número 2, la derivada de la función. Como no tenemos una función en específico, pues nosotros la tenemos que formar. Y nuestra función que debemos de integrar es f de x es igual a la raíz cúbica de un número. Así es como la tenemos que visualizar. Es la raíz cúbica de un número. Por lo tanto, para poderla derivar, tenemos que quitar el radical. Y el radical nos queda x a la 1/3. La transformamos nuestra función para llevar el proceso de derivación. Aplicando nuestras fórmulas inmediatas de derivación, tendríamos que f de x es igual a 1/3 por x a la menos 2/3. Esa sería ya mi derivada. Pero como tenemos un exponente fraccionario y negativo, hay que quitar el negativo y el exponente fraccionario, quedando de la siguiente forma. La derivada de la función es igual a 1 entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada. Finalmente, esa es la derivada de la función. Ahora, con el diferencial de la variable y el diferencial de la función, hacemos el paso número 3, integrar la diferencial de la función, donde la integral de la función es la derivada de la función por el diferencial de la variable. En este caso nos quedaría 1 entre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado por menos 3. Si multiplicamos la derivada por el diferencial, tendríamos que el diferencial de y es igual a menos 3 entre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Pero como tenemos un 3 arriba y un 3 abajo, pues podemos hacer el proceso de cancelación, porque nos da la unidad. Pero como arriba no puede quedar solo, tenemos entonces que el diferencial de la función es igual a menos 1 entre la raíz cúbica de x cuadrada. Finalmente, ese es el diferencial de la variable. Es lo que nos va a dar la variación de la variable. El incremento o decremento que va a tener la función a medida que la variable cambia. Y bueno, paso número 4, vamos a evaluar la diferencial en el valor inicial para determinar esa variación que va a tener la función. Entonces tenemos que el diferencial de y evaluado en 343, que es nuestro valor inicial de donde partimos, va a ser igual a menos 1 entre la raíz cúbica de 343 al cuadrado. Y bueno, enfoquémonos en la raíz cúbica de 343 al cuadrado. Primero sabemos que 343 al cuadrado es igual a 343 por 343. Esa sería su notación desarrollada de la potencia. Y bueno, pues tenemos entonces que la raíz cúbica de 343 al cuadrado, pues tiene que ser igual a la raíz cúbica de 343 por 343. Pero por una de las propiedades de los radicales, sabemos que la raíz n de a por b es igual a la raíz n de a por la raíz n de b. Cuando tenemos un mismo radical y que se está multiplicando, podemos separar los radicandos en raíces con el mismo índice radical. Entonces tenemos lo siguiente. La raíz cúbica de 343 por 343 es igual a la raíz cúbica de 343 por la raíz cúbica de 343 por la propiedad anterior. Pero como la raíz cúbica de 343 ya la habíamos determinado anteriormente y habíamos visto que la raíz cúbica de 343 era 7 a la tercera, en este caso es 7, ese sería el valor. Entonces tenemos que 7, la raíz cúbica de 343 por la raíz cúbica de 343 es 7 por 7. Sustituyendo ese valor nuevamente en la diferencial de y, tenemos que la diferencial de y evaluado en 343 es igual a menos 1 sobre 49, porque 7 por 7 nos dio 49. Y bueno, por lo tanto, tenemos finalmente que el diferencial de y o el valor de la diferencial de la función es igual a menos 0.0204. Ese viene siendo la disminución que vamos a tener de la función a medida que pasamos de 343 a 340 en su raíz cúbica.
Por lo tanto, tenemos que la raíz cúbica de 340 es aproximadamente igual a la raíz cúbica de 343 menos el diferencial de la variable, de la función, perdón. Entonces, la raíz cúbica de 340 es igual, como la raíz cúbica de 343 es 7 exacto, entonces tenemos 7 menos el diferencial de la función que era de 0.06612. Entonces tenemos que la raíz cúbica de 340 es aproximadamente a 6.9795. Ese viene siendo nuestro resultado final. Bueno, veamos otro ejemplo. Hallar el valor aproximado de 12.04 elevado al cubo. Bueno, hacemos el mismo razonamiento. Primero vamos a partir de un valor elevado al cubo que podemos determinar. Ahí tenemos que 12 al cubo es 12 por 12 por 12 y nos dan 1728. Para finalmente llegar a 12.04, que es 12 al cubo más 0.4 al cubo. Y 0.4 es la variación que hay entre 12 y 12.04. Por lo tanto, es 12 al cubo más el diferencial de la función, o la variación que va a sufrir. Y bueno, nuestro valor inicial entonces es partir de 12 para llegar a un valor final de 12.04. Nuestra diferencial de la variable sería 12.4 el valor final menos el valor inicial, por lo tanto el diferencial de x es a 0.04. Y ahí tenemos nuestro diferencial de x. Bueno, la derivada de la función, como no nos dan una función, pues es un número elevado al cubo. Por lo tanto, la función es f de x es igual a x cúbica. Derivando f de x igual a x cúbica por nuestras fórmulas inmediatas de derivación, tendremos que la derivada de la función es igual a 3x cuadrada. Entonces ahí tenemos ya los dos valores fundamentales, que es el diferencial de x y la derivada de la función, para poder integrar lo que viene siendo nuestra diferencial de la función, que es igual a la derivada de la función por el diferencial de x. El diferencial de la función es igual a 3x cuadrada por 0.04. Multiplicando tenemos que el diferencial de la función es igual a 0.12x cuadrada. Por reducir el 3 multiplicado por 0.4 nos da 0.12x cuadradas. Esa viene siendo entonces el valor de la diferencial de la función. Bueno, si nosotros evaluamos el diferencial de la función en nuestro valor inicial, que era 12, tenemos 0.12 por 12 elevado al cuadrado. Esto tenemos al final diferencial de la función 17.28. Por lo tanto, tenemos que 12.04 elevado al cubo será aproximadamente igual a 12 elevado al cubo, que es el valor donde partimos, más el diferencial de la función. 12.04 elevado al cubo será aproximadamente a 12 al cubo, que es 1728, más el diferencial de la función, que es 17.28. Por lo tanto, 12.04 al cubo es igual a 1745.28. Ese viene siendo nuestro resultado del valor aproximado de 12.04 elevado al cubo, por medio de la diferencial. Bueno, veamos otro ejemplo. Un disco metálico con radio igual a 12 centímetros se dilata por la acción del calor en 0.6%. Hallar el valor aproximado del área que alcanza. Bueno, tenemos ahí la representación gráfica de nuestro disco metálico. Con la acción del sol, pues se va a dilatar. Entonces tenemos originalmente que tiene un radio de 12 centímetros y con la dilatación pues aumenta su tamaño, pasando a un radio de 12 centímetros más 0.6% de incremento. Si nosotros obtenemos el 0.6% de 12, esto es igual a 0.072. Por lo tanto, el radio inicial es de 12 centímetros y el radio final es de 12.072 centímetros.
Nuestro diferencial del radio será nuestro valor final, que es de 12.72 menos 12 centímetros. Por lo tanto, el diferencial del radio es igual a 0.072 centímetros. Ese viene siendo nuestro diferencial de un radio de 12 a un radio de 12 centímetros más 0.6% por el proceso de la dilatación. Bueno, pues tenemos que calcular el área, ya tenemos el diferencial del radio. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar para derivarla va a ser la fórmula del área de la circunferencia. En este caso tenemos que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. La derivada del área es igual a, por nuestras fórmulas inmediatas de derivación, vamos a derivar respecto a la variable r, donde pi es una constante, entonces nos queda 2pi por radio. Esa viene siendo la derivada de la función. Entonces la diferencial del área va a ser igual a la derivada de la función, que es 2pi por radio, por el diferencial de la variable, que era 0.072. Si multiplicamos 2 por 0.072 para reducir la ecuación, tenemos que el diferencial del área es igual a 0.144 por pi por radio. Esa viene siendo entonces la diferencial del área. Ahora, si evaluamos el diferencial del área en 12, esto es igual a 0.0144 pi por 12, quedando que el diferencial de del área va a ser igual a 5.4287 centímetros cuadrados. Ese es el valor aproximado del incremento del área. 5.4287 centímetros cuadrados más aumenta de pasar de un radio de 12 a un radio de 12.072. Bueno, entonces tenemos que el área de 12.072, cuando ya se dilata el disco metálico, es igual al área en 12 centímetros de un radio de 12 centímetros más el diferencial del área. Tenemos entonces que un área en 12 centímetros es igual a pi por 12 al cuadrado. Por lo tanto, el área en 12 centímetros es a 452.3904 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de 12.072 es aproximadamente igual a 452.3904 centímetros cuadrados más 5.4287 centímetros cuadrados. Haciendo la suma, tenemos que el área de 12.072 es aproximadamente a 457.8191 centímetros cuadrados. Y ese viene siendo la nueva área que alcanza con la dilatación. Bueno, veamos otro ejemplo más. Un dado en forma de cubo de arista 385, de 3.85 centímetros. Vamos a calcular por diferencial, inciso A, el valor aproximado del área de sus caras. Inciso B, el valor aproximado del volumen. Bueno, tenemos ahí el cubo, lo que viene siendo nuestro dado en forma de cubo, cuya una de sus aristas es de 3.85 centímetros. Esa es la medida de sus aristas. Tenemos que calcular el valor aproximado del área de sus caras y el valor aproximado del volumen del cubo. Bueno, ahí podemos observar que no nos dan un valor de una diferencial, un valor del cambio de la variable. Más sin embargo, nosotros vamos a determinar para partir de un incremento, un valor más cercano a 3.85. Vamos a partir de un número entero que esté más cercano a 3.85, como el primer ejemplo que lo habíamos realizado de un valor a una potencia. Entonces vamos a partir de 4. Vamos a partir de 4 centímetros, será nuestro valor inicial, una arista de 4 centímetros, para determinar un valor del área de una de sus caras, o lo que viene siendo el área del volumen con una arista de 3.85 centímetros. Bueno, entonces tenemos que el diferencial de la variable sería nuestro valor inicial de 3.85 al que queremos llegar, menos el valor inicial, que es donde vamos a partir, que es de 4 centímetros.
Por lo tanto, el diferencial va a ser de menos 0.15 centímetros. Es negativo porque vamos a reducir el valor de la arista. Bueno, ahí tenemos el diferencial ya de la variable. También como no tenemos, en el caso del ejemplo, no tenemos una fórmula específica, pero en el inciso A nos piden el área de sus caras, y como sabemos que el área de sus caras, pues es el área de una sola cara multiplicado por 6 lados. Por lo tanto, una cara tiene forma de un cuadrado. Entonces el área del cuadrado es a lado por lado, o área es igual a L al cuadrado. Si nosotros derivamos la fórmula del área del cuadrado, tenemos que el área es igual, la derivada del área es igual a 2L por las fórmulas inmediatas de derivación. Y ya tenemos ahí lo que es la derivada de la función. Integramos nuestra diferencial del área, que es la derivada de la función, que es 2L, por el diferencial de la variable, que es menos 0.15. Si multiplicamos 2 por menos 0.15 para reducir nuestra ecuación, tenemos que el diferencial del área es igual a menos 0.3 L. Y ahí tenemos ya lo que es el diferencial del área. Bueno, pues vamos a calcular cuánto vale el diferencial del área. Para esto, pues lo evaluamos en nuestro valor inicial, de donde partimos. El diferencial del área evaluado en 4 es igual a menos 0.3 por L con una arista de 4 centímetros. Tenemos que el diferencial del área es igual a menos 0.3 por 4 nos da menos 1.2. Esa es lo que viene siendo finalmente nuestra diferencial del área, o sea, la disminución que va a tener un cubo con una arista de 4 centímetros a pasar a un cubo con una arista de 3.85 centímetros, que es lo que tenemos que determinar. Bueno, finalmente tenemos que nuestra área de una de sus caras del cubo con una arista de 3.85 centímetros es el área evaluado en 4 centímetros menos el diferencial del área o la variación de esa área. Entonces tenemos que un área, la fórmula del área es L al cuadrado, por lo tanto el área evaluado en 4 centímetros con una arista de 4 centímetros es 4 al cuadrado y nos dan 16 centímetros. Por lo tanto, el área en 3.85 centímetros, con una arista de 3.85 centímetros, será aproximadamente a 16 centímetros cuadrados, menos el diferencial del área, que era de 1.2 centímetros cuadrados. Haciendo la resta, tenemos que la arista en 3.85 centímetros, el área en una arista de 3.85 centímetros es aproximadamente a 14.8 centímetros cuadrados. Esa sería lo que es el área de una de sus caras. Por lo tanto, el área de sus caras pues es 14.8 centímetros cuadrados por 6 caras. Tenemos finalmente que el área de sus caras es de 88.8 centímetros cuadrados. Ese es el valor aproximado del área de sus caras por medio de la diferencial. Bueno, en el inciso B nos solicitaban lo que era el volumen, el valor aproximado del volumen del cubo. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo razonamiento. Como no nos dan una variación de la variable, pues vamos a partir de una variable con una arista de 4 centímetros para llegar a un volumen del cubo con una arista de 3.85 centímetros. Entonces la diferencial de la variable es 3.85 menos 4, nuestro valor final menos nuestro valor inicial. Por lo tanto, el diferencial de la variable es igual a menos 0.15 centímetros, que era el mismo que estábamos usando en el caso del área. Entonces ahí tenemos el diferencial de la variable. Ahora vamos a integrar la derivada de la función. Como nos hablan de el volumen de un cubo, por lo tanto, la fórmula del volumen del cubo es lado por lado por lado. En este caso es L al cubo. Si la derivamos por nuestras fórmulas inmediatas de derivación, tenemos que el volumen derivado es igual a 3L al cuadrado. Y ahí tenemos lo que es la derivada de la fórmula del volumen. Integrando la diferencial del volumen, que es la derivada de la función, que es 3L al cuadrado, por el diferencial de x, que es menos 0.15 centímetros,
Si nosotros multiplicamos 3 por menos 0.15 para reducir nuestra ecuación, tenemos que finalmente que el diferencial del volumen es igual a menos 0.45 L al cuadrado. Bueno, pues ya obteniendo el valor del diferencial del volumen, o sea, la reducción que vamos a tener en el volumen, el diferencial del volumen evaluado en nuestro valor inicial, que es de 4 centímetros, con una arista de 4 centímetros, sería a menos 0.45 por L al cuadrado, donde L es el arista, que es 4 al cuadrado. Haciendo las operaciones, tenemos que el diferencial del volumen es a menos 7.2 centímetros cúbicos. Esa va a ser la variación que va a tener el volumen de una arista de 4 centímetros a una arista de 3.85 centímetros. En eso va a decrecer el volumen. Entonces tenemos que el volumen con una arista de 3.85 centímetros es aproximadamente igual al volumen evaluado en 4 menos el diferencial del volumen. Y el volumen evaluado en 4, pues es 4 elevado al cubo. Recordemos que es L al cubo. Por lo tanto, 4 elevado al cubo nos dan 64 centímetros cúbicos. Entonces tenemos que el volumen evaluado en 3.85 centímetros es aproximadamente igual a 64 centímetros, que es el volumen con una arista de 4, menos el diferencial del volumen, que es de 7.2 centímetros cúbicos. Realizando la resta, tenemos que el volumen en 3.85 centímetros es aproximadamente igual a 56.8 centímetros cúbicos. Y ese viene siendo entonces nuestro volumen del cubo, ya con una arista de 3.85 centímetros. Ese es el valor aproximado que hemos calculado por medio de la diferencial. Y bueno, pues hasta aquí tenemos algunos ejemplos de la aplicación de la diferencial.